¿Qué hay detrás de esto? Simplemente un tema legal, hay soborno, corrupción, vamos a hacer el análisis sobre el tema. Como estaban ustedes escuchando, es una liberación para muchos sorpresiva de Rafael Caro Quintero, el hombre que directamente estuvo involucrado en la muerte de Quique Camarena, ese ex agente de la DEA. Eso ocurrió en el año 1985, cumplió parte de su sentencia. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué lo liberan? Eso es lo que vamos a tratar de determinar a continuación en el programa. Para eso, tengo conmigo desde Orlando, le damos las buenas noches a Baruch Vega, analista de temas de narcotráfico. Muy buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, muy amable, gracias. Encantado. Aquí en el estudio está Rosana Sandoval, periodista mexicana, que también va a ayudarnos a hacer el análisis sobre el tema. Como siempre. Quisiera comenzar con usted, Baruch. ¿Le sorprende, le parece sospechosa esta liberación en la forma en la que ha ocurrido? Muy desafortunadamente no me parece sospechosa, pues antes se habían demorado en que le soltaran. Nosotros hemos visto por muchísimos años el poder inmenso que el narcotráfico tiene en nuestros poderes políticos, económicos y sociales de nuestros países latinoamericanos. Nosotros lo vivimos inmensamente en Colombia, lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo porque ha cambiado muy poco nuestro sistema. En México sucede lo mismo, o sea que Caro Quintero comete un crimen, tiene y queda con un poder económico inmensamente grande que le permite contratar a los mejores abogados, a los mejores asesores políticos que el dinero pueda comprar, y eso le permite llegar a él al punto que quiera. Es muy simple. Vamos ahora con Rosana. El tema es, a estas alturas hay un juez que dice que fue procesado incorrectamente, dice que fue procesado en una corte federal y que eso debe haber sido una corte estatal, ¿no? Es ahí, o sea, la corrupción dentro del Poder Judicial en México... Pero el tecnicismo legal que se utiliza para la liberación es ese. Sí, es ese, pero no es, o sea, volvemos a... bueno, para nosotros lo que decía él es cierto, en Latinoamérica y sobre todo en México, el sistema jurídico en México está totalmente invadido por la corrupción. Y es acerca, no importa el tecnicismo ni las palabras que hayan utilizado, se tardaron porque desde hace muchos años debieron de haber extraditado a Caro Quintero. Es más, yo pienso que Estados Unidos se ha portado muy suave con México en ese sentido, al no haber demandado la extradición hace muchos años. Esa es parte de la corrupción. El tecnicismo como tal, de que si es federal, que si es estatal, que si es local, no tiene nada que ver, porque al final de cuentas fue un asesinato que se probó, que se demostró y que fue a un agente de la DEA, sea o no sea una posición diplomática, estaba en funciones de encubierto dentro del gobierno, y el gobierno mexicano en aquel tiempo debió de haber, en ese momento que arrestaron a Caro Quintero, que demostraron las pruebas, extraditarlo. El hecho de la extensión de la corrupción hasta los Estados Unidos es que haya permanecido en la cárcel de México por tanto tiempo y no se hubiera dado la extradición. ¿Qué tiempo estuvo? Él estaba sentenciado a 40 años. 28 años 28 creo que fue lo que cumplió de 40. Baruch, pudiéramos decir que hablábamos de ese tecnicismo que fue el que se utilizó para su liberación, que detrás de esto pudiera haber un tema de corrupción, de soborno. Es un secreto a voces que, por ejemplo, en el caso de Caro, el caso de Félix Gallardo, durante muchísimos años, sobre todo en la época del PRI, sobornaron a autoridades mexicanas. Se excluye esta posibilidad y tal vez con el regreso del PRI es más fácil ir a lo que pasaba en el pasado. Absolutamente, no hay duda en absoluto en este aspecto. Lo vemos desde la época cuando Caro Quintero fue arrestado en Costa Rica. Los nexos políticos y de la policía que él tenía eran absolutos. Él dominaba el país prácticamente. La presión norteamericana los obligó a trancarlo, pero nuestra periodista está diciendo una veracidad absoluta. ¿Por qué no lo extraditaron a los Estados Unidos, donde tenía un encauzamiento por narcotráfico y aparte de eso es el responsable del asesinato de un agente federal del gobierno de los Estados Unidos? Entonces, eso es lo que más sorprende por la razón
o digamos sí, la razón por la cual el poder económico le dio a este señor esa libertad de poder permanecer allí en México cumpliendo una pena que al fin y al cabo la estaba cumpliendo en su casa y no en un país extranjero como lo debía haber hecho. Lo han hecho todos nuestros narcotraficantes colombianos. Vamos a darle las buenas noches a continuación a Raimundo Sánchez, periodista, nos acompaña desde México. Raimundo, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Está por una parte Baruch Vega, es un experto en narcotráfico que nos acompaña, y también aquí en el estudio tu colega, Rosana Sandoval, una periodista mexicana. Quisiera saber tu punto de vista, qué reacción, qué lectura tienes a esta liberación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Víctor. Pues de entrada, pues estos procesos viciados que tenemos en México, pues con este caso nos estamos dando cuenta que tras 28 años solamente se le había sentenciado por un delito a este narcotraficante. Este es una parte, un vicio de la justicia, que no podemos tener juicios que duren 28 años y que después se resuelvan por una falla en el procedimiento, en el sentido que vimos la semana pasada con Caro Quintero. Obviamente es una gran impunidad la que se está viviendo por vicios, por no integrar bien averiguaciones, y en este caso por un asunto como la competencia o no de un juzgado para enjuiciar a este sujeto. El argumento del Poder Judicial en México fue que tenía que haber sido juzgado por el fuero local y no por el fuero federal, lo cual le abre las puertas de la cárcel a Caro Quintero, y no podemos estar así en México con esta impunidad que estamos viendo todos los días y caso tras caso. Es un tecnicismo que sale a la luz pública, además 28 años después. El tema, había una extradición por parte de Estados Unidos contra Caro Quintero, y además de eso está en una lista, iba a la cabeza de una lista de fugitivos de la DEA. Así es. Ahora, había una petición de extradición que, bueno, por el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, que ahora pues se mantiene impune, se mantiene sin juicio, y pues déjame decirte algo, que también Estados Unidos colaboró un poco, un tanto en esta impunidad hacia este caso. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Se da a conocer hoy una carta del 15 de marzo de 1985, en donde la jefa de personal interino de la embajada, en este caso responde a una petición de la PGR sobre la condición de Camarena en México. La carta, pues bien dice la jefa de personal que Camarena no tenía título diplomático o consular, que es lo que refuerza el argumento y lo que le abre las puertas a Caro Quintero de la cárcel por una falla de procedimiento, que también pues esta respuesta de la Carta de Estados Unidos, también ahora 28 años después, se irá a conocer esto. Y reitero desde el inicio, lo que dije desde el inicio, no es posible que tengamos juicios de 28 años en México. Claro, estamos hablando de una carta de hace 3 décadas. La pregunta, hoy día, ¿pudiera esto convertirse en una piedra en el camino de las relaciones entre México y Estados Unidos? Yo creo que no podría ser tan de tajo decir que va a poner distancia en la relación bilateral. Lo que sí va a hacer es, pues, vamos a tener que apurar nosotros en México muchas reformas en materia de justicia, y por parte de Estados Unidos también van a tener que pues agilizar sus solicitudes de extradición, reforzar la colaboración con México, más que alejarse, más que dividirse, más bien reforzarla para que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. No podemos tener narcos libres por un error de procedimiento. Vamos a Orlando. Baruch Vega, adelante. Bueno, hay una cosa que es importantísimo, y nuestro periodista en México lo acaba de nombrar. No solo, y yo lo aseguro, no solo existe la corrupción por medio de agentes en México y políticos, los existe también por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y hubo mucha gente envuelta que trató por todos los medios, así se pidiera lo que se pidiera, de neutralizar y no permitir, por ejemplo, que Caro Quintero fuera extraditado a los Estados Unidos. Hubo mucha fuerza, hicieron mucha fuerza para evitar que este señor viniera. Nosotros tuvimos el mismo tipo de experiencia en Colombia a raíz del caso Millennium. Allí existían todos los del cartel del norte del Valle que tenían un encubrimiento total por miembros del gobierno norteamericano, y estos agentes corruptos nunca permitieron ni siquiera que ellos fueran enjuiciados en Colombia, siendo enjuiciados en los Estados Unidos, e hicieron todo lo que pudieron para
descarrilar o para desviar las investigaciones que se le estaban haciendo a ellos. O sea, no me sorprende que en México hayan hecho lo mismo, y es más, no lo dudo, lo aseguro de que eso también sucedió. No solo eran miembros del gobierno mexicano, sino también miembros del gobierno norteamericano. Finalizo con Rosana. El dilema está ahora de que no, o sea, al momento de que dan la liberación se siente un precedente judicial en beneficio de todos sus compinches, y el PRI es el que ha permitido que se abra esta puerta. A partir de ahora vamos a escuchar más acerca de este tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita ya Raúl Salinas de Gortari. O sea, ¿ves una conexión directa con el PRI? Sí, totalmente. O sea, esto no se hubiera podido dar en el PAN. De hecho, el PAN cometió el error de no haber extraditado en ese momento, de no haber ejercido, en la guerra contra el narcotráfico, debieron de haber ejercido lo más que podían para extraditar a todos los que debieron de haber extraditado. Ahorita ya, por ejemplo, Raúl Salinas de Gortari, hay una ley que le van a recuperar toda la riqueza después de que fue enjuiciado por todo el dinero que robó en México, y se la van a regresar. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Ese dinero lo van a sacar de las arcas de los mexicanos, ¿no? Del Tesoro de México. Pero los males del PRI no quedaron en el pasado, entonces. No, el PRI al contrario está recuperando y está reviviendo a todos los esqueletos que de alguna manera se empezaron a enterrar durante el proceso del rompimiento del PRI. Entonces, ahorita veamos, o sea, son negociaciones que se están dando hasta con Estados Unidos, soltando a unos para ver a ver cómo agarran a otros, porque ahorita tienen, pues, están fuera de control y tienen que retomar el control, reviviendo a todos los mercenarios del pasado y recuperando a todos los dinosaurios. Es lo que está pasando y es lo que se va a ver en México, tristemente. Gracias, Roxana, por haber estado con nosotros. Rosana Sandoval, periodista mexicana. También le damos las buenas noches. Agradecemos a Baruch Vega, analista de temas de narcotráfico, nos acompañaba desde Orlando, y a Raimundo Sánchez, periodista mexicano, que nos acompañaba desde México. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar de la posible candidatura de la señora Clinton, que parece estar sacando de quicio a los republicanos. Vamos a explicarles el porqué. Volvemos. Quédense con nosotros.